Amén, gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos mis amados hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bardi Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, conforme lo dice el Señor en su palabra, en el libro de Josué, cuando nos dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual también como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, cuando nos dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me escuchas, vamos a estar meditando en la de Bar de Hachén, la palabra de Dios, aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Hemos venido hablando de el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Hemos visto cómo el Señor fue a donde Yohanan, de Juan, para ser bautizado. Allí, luego que cómo se manifestó la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua Mashiach. Y también luego lo vemos, lo encontramos cuando él viene del Jordán, sube el Jordán y es llevado por el Ruach HaKodesh al Bemidbar, o sea, por el Espíritu Santo al desierto. Y allí el enemigo, Satanás, estaba tentándole y no nos dice en un principio, dice que era tentado por Satanás, y al final de los 40 días que él tiene de ayuno, viene el enemigo y empieza a tentarle con su debilidad física, la debilidad humana de Hamashia. Recuerda que él era 100% Dios, pero era también 100% hombre, y sentía las mismas necesidades que nosotros los seres humanos sentimos. Sentimos hambre, sentimos tristeza, sentimos cansancio. Esto lo sintió, esto lo vivió Hamashiach. Y es por eso cuando el Señor nos dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan, vosotros también hagáis. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda la vida de Hamashiach fue una vida de ejemplo, una vida que nos enseñó para que nosotros aprendamos de él en todas las circunstancias, aún en el mismo momento de la tentación. Por lo tanto, vamos a seguir meditando en esta palabra, vamos a seguir meditando en los pasos por los cuales siguió nuestro Señor Jesucristo. Estamos siguiendo los pasos de Hamashiach, estamos viendo los pasos como que él pasó, por donde él caminó. Nosotros también tenemos que caminar. Recuerda que Jesús, Hamashiach, es el buen pastor, él es nuestro pastor y él es el que va adelante de nosotros, guiando nuestros caminos. Por lo tanto, seguimos las pisadas de Hamashiach. Seguimos entonces hablando aquí en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, allí en el versículo 9, habla, dice la palabra del Señor, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces vamos a hablar acerca del Hamikdash, Be'ahalim, Maha Itzabela, que es cuando aquí vamos a encontrar algo interesante. Es que Satanás viene y tenta al Señor Jesucristo.
¿Cómo lo hace? Lo tenta buscando su debilidad. ¿Cuál fue la debilidad cuál era la debilidad en ese momento del Señor Jesucristo? Que tenía hambre. Esa era su debilidad, tenía hambre. Sintió hambre porque llevaba 40 días en ayuno y Satanás piensa que de esta manera puede hacer caer a Hamashia. Pablo le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le enseña, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vemos aquí cómo Satanás empieza a tentar al Señor y el Señor siempre, en todo momento, le habla a través de la palabra escrita, de la Debar de Hachén, de esa palabra inspirada por él mismo a través del Ruach HaKodesh. Ahora, el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, conocía bien la palabra y por lo tanto podía citar la palabra y siempre respondió con la palabra. Esto nos habla a nosotros, que nosotros como hijos de Dios, lavados por la sangre de que Hamashia vertió en la cruz del Calvario, nosotros como hijos de él, comprados a precio de sangre, vamos a ser tentados por Satanás. Satanás está alrededor nuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Satán está ahí, está en todo momento allí enviando a sus emisarios, a sus demonios, para que te tienten, para que te aparten, para que te alejen. Pero nosotros tenemos un poder superior al de Satanás. Número uno, hemos sido lavados con la sangre vertida en la cruz del Gólgota. Esa sangre del justo que habla mejor que la de Abel. Número dos, tenemos la promesa del Espíritu Santo, que hemos sido llenos del Ruach HaKodesh, hemos sido llenos de la gloria de Dios y por lo tanto estamos cubiertos por el poder de Elohim. Y número tres, tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, que es la que nos hemos podido entender a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, que es el que nos enseña toda la palabra y no la recuerda en el momento apropiado. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusas contra las acechanzas de Satanás. No tenemos ninguna excusa. Nosotros tenemos que utilizar la palabra. Pero aquí encontramos algo interesante. Satanás viene y lleva al Señor, Adonai Yeshua Mashiach, y lo pone en el pináculo del Hamikdash, de ese templo, de esa casa santa. Lo pone en el pináculo y entonces, una vez que lo lleva allí, a las alturas del templo, le dice, si eres hijo de Dios, a ver, le dice, échate de aquí abajo. Y es interesante que en ese momento Satanás, que había sido callado por la boca de Hamashia, con la Debar de Hachén, con la palabra de Dios, no había podido contrarrestar el mensaje de la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, viene Satanás y utiliza la palabra. Es interesante que aquí Satanás utiliza la palabra para tentar a nuestro Señor Jesucristo, para tentar a Hamashia. Pero este no fue el único momento en que Satanás ha utilizado la palabra para tentar. El Satanás utiliza la palabra hoy por hoy. Sigue utilizando la palabra, la Debar de Hachén, la sigue utilizando para apartar al creyente de la verdadera fe en Adonai Yeshua HaMashiach, en la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere apartarnos de la fe, quiere apartarnos de la emuná, quiere apartarnos de la presencia de Dios. Y es la mejor forma que él
hace para apartarnos es utilizando la palabra del Señor, la devar de Hachel. Satanás conoce la devar, Satanás conoce la palabra. Satanás usó la palabra no solamente para tentar a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mesías, no solamente para tentarnos a nosotros, sino lo hizo en el mismo momento en que Adonai, en el que Elohim puso a Adán y Eva sobre la faz de la tierra, allí en el jardín del Edén. Satanás es astuto, es más astuto que cualquier otro. La Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Y esa serpiente es Satanás, está tipificada como Satanás. Él es astuto, él utiliza la palabra con astucia. Por eso cuando él va y se le acerca a Eva, él utiliza una palabra que el Señor le dijo, pero tergiversándola. Cuando dice, con que Dios ha dicho, no comas de ningún árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Toma la palabra, la tergiversa y hace con esa palabra caer al creyente. Eva era una creyente. Eva era una mujer que tenía una comunión personal con Dios, una comunión personal con Elohim. Ella hablaba, ella podía hablar con Dios. Dios hablaba directamente con ella. Y viene Satanás y la tenta. Toma la palabra, la tergiversa y hace que Eva tergiverse la palabra también. Eva también la tergiversó. Quiso usarla, pero no la supo usar. Quiso usarla, pero le añadió a la palabra. Ella dijo, no, el Señor ha dicho que de todo árbol del huerto podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, ni aún tocar. Toma el mensaje de la palabra, lo usa y le añade, nosotros no podemos. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, nosotros no podemos añadirle a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice allí en el libro de Proverbios, toda palabra de Yahweh, toda devar de Yahweh es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. De tal manera que yo no puedo añadir ni le puedo quitar. No le puedo quitar. Tengo que dar la palabra tal como ella está escrita. Ahora, aquí encontramos a un diablo astuto, a un Satanás astuto que te pone a ti también por encima de la casa de Dios. Quiere hacerte a ti creer que tú eres mayor que Dios o que tú eres igual a Dios, quizás no mayor, quizás no te quiera hacer, porque nosotros muchas veces como creyentes sabemos que no podemos estar por encima de nuestro Señor, pero Satanás ha hecho creer a muchos que pueden ser igual a Dios. No se lo hizo creer a Eva se lo hizo creer. Hoy se lo quiere hacer creer a miles de creyentes diciéndoles, ustedes son iguales a Dios, ustedes son hijos de Dios y como hijos tienen todos los derechos y pueden exigir, y empiezan a manipularte. Esa es la manipulación de Satanás. Satanás manipula al creyente, tergiversa la palabra y aparta al creyente de la verdad, les aparta el oído de la verdad. Aquí él quiere poner al Señor, lo pone en encima del Hamikdash, del templo, y allí le dice, si eres hijo de Dios, aquí dice, échate de aquí abajo porque escrito está. Toma la palabra y la recita.
toma la palabra y no la declara, la recita, para que de esa manera entonces hacernos creer que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Escrito está, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, ¿cierto? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Entonces, no te preocupes, te dice Satanás. Haz con tu vida lo que tú quieras. Haz con tu vida lo que tú quieras porque ya tú fuiste comprado y ahora, entonces Satanás dice, ya fuiste comprado, ahora puedes hacer con tu vida lo que quieras porque tú eres salvo, siempre salvo. Mentiras del diablo para hacer que el cristiano, el creyente, el seguidor de Hamashías se aparte de la verdad y haga caso a la mentira. Por eso el mismo Shaul, el mismo apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, porque teniendo comezón de oír, se levantarán maestros conforme a sus propias pasiones, escucharán fábulas. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que ha hecho Satanás desde el principio y lo sigue haciendo. Pero en este momento está trabajando con mayor ahínco porque sabe que le queda poco tiempo. Y te dice, tú eres igual a Dios, tú eres superior a los demás, tú estás por encima de todo el mundo, tú eres ahora el príncipe y tienes derecho a hacer lo que quieras con tu vida. Dios te va a guardar y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Te dice, haz lo que quieras. Estamos viviendo momentos tan críticos, mi amado hermano, que en este momento hay congregaciones donde se tolera el alcoholismo, donde se tolera el adulterio, donde se tolera el homosexualismo, donde se tolera el lesbianismo, donde se tolera todo tipo de pecado y aún así lo hacen usando la palabra de Dios para decirle a la gente que pueden hacer con su vida lo que quieran siempre y cuando ellos estén allí en la congregación, que den todo, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, sus promesas y todo lo que quieran. Tú puedes hacer lo que quieras porque tú eres un triunfador, eres un vencedor y entonces te venden la mentira haciéndote creer que es verdad. Aquí es interesante, Satanás, está tentando a nuestro Señor Jesucristo con la palabra. Dice, viene Satanás y te dice, no te preocupes, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para que puedas encontrar la salida y puedas soportar. Viene Satanás y te da una palabra así, dice, no te preocupes. Sigue adelante, que si tú pecas, Dios te perdona. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre de Hamashías. Dice que si pecaremos voluntariamente, no habrá ya más remisión de pecados. Ya nosotros no podemos vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos o hacemos. Pero aquí hay algo interesante, es que el Señor no escuchó la palabra de Hasatán, no escuchó la palabra del enemigo, sino que lo reprendió. Lo reprendió ¿cómo? Con la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice aquí, dice que las manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, Yahshua le dijo,
dicho estás, no tentarás al Señor tu Dios. Interesante esta respuesta del Señor. Qué interesante es esta respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, mira, tú no me vas a tentar a mí. Ahora, para nosotros, que Satanás viene y te dice que puedes hacer lo que quieras con tu vida, que Dios te va a guardar, que haz lo que quieras, que Dios te va a proteger. El Señor te está diciendo, cuidado con lo que haces. Nosotros no podemos tentar al Señor nuestro Dios. Dios te está diciendo que que pasa el necio, que el avisado ve el mal y se esconde, más el necio pasa y bebe su daño. El Señor nos está avisando, el Señor nos advierte, el Señor nos exhorta a que nos apartemos del mal. El Señor dice santidad a Yahweh, porque sin santidad ninguno verá al Señor. Por lo tanto, aquí dice que la palabra del Señor, Jesús lo reprendió, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no le podemos tentar, no podemos hacerle caso al enemigo para hacer la voluntad de Satanás. Ahora aquí se sigue la palabra del Señor, sigue diciendo aquí, la palabra del Señor dice el versículo 13, pasamos el 12 también, que dice, lo tenazu es Hashem Eloheihem. Respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Lo tenazu es Hashem Eloheihem. Ahora, el punto número 10 es Hasatán Nisayonos. Y dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mira, esto es interesante. Dice que cuando el diablo, Hasatán, hubo acabado toda nisayonos, toda tentación, se apartó de él. ¿De quién se apartó? De Yahshua, de nuestro Señor Jesucristo. Se apartó por cuánto. Definitivamente se fue y lo dejó y ya no lo molestó más. No, dice la palabra que se apartó de él por un tiempo. Satanás se dio cuenta que no podía vencer, que no podía subyugar a Hamashiach, que Hamashiach era más poderoso que él. Ahora, nosotros, mi amado hermano, no somos más poderosos que Satanás. Nosotros somos poderosos en Hamashiach. Nosotros somos poderosos en Cristo. Quien es poderoso para reprender al diablo es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que reprende, Él es el que ata, Él es el que echa fuera, el que da libertad a los cautivos, el que le da vida a los muertos, el que le da vista a los ciegos. Él es el todopoderoso. Y la Biblia dice que en Cristo, en Hamashiach, somos más que vencedores. ¿En quién? En Hamashiach, en el Mesías, en Cristo, en el Señor, somos más que vencedores. Pero tenemos que estar en Él, tenemos que estar introducidos en su cuerpo, tenemos que ir en el nombre de Hamashiach, tenemos que ir en el nombre del Señor. Podemos reprender al enemigo en el nombre de Jesús, porque Él es quien venció en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. Dice Shaul, él dice que Él despojó a los principados y a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él venció, y si Él venció, nosotros en Él también venceremos. Satanás no podrá con nosotros. Satanás se alejará por un tiempo, pero no se alejará del todo, mi amado hermano. Satanás se alejará para buscar estrategias para vencerte, para buscar estrategias para hacerte caer, para buscar
estrategias para apartarte del camino del Señor, pero nosotros tenemos a alguien que es más que vencedor y tenemos su palabra morando en nuestra vida. Si su palabra mora en nosotros y si Dios es por nosotros, si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución. Estamos seguros que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Eres una persona redimida por la sangre del Cordero? ¿Eres una persona que le entregaste tu vida al Señor y le pediste al Señor que cambiara tu vida? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estás resistiendo al diablo para que el diablo huya de ti? ¿O estás dejando que el mismo Satanás a través de la palabra te aparte de la verdad? O quizás tu vida está alejada de Dios, está alejada de Hamashiach, está alejada del Cristo de la gloria. Quizás tu vida es una vida que está en tristeza, en vergüenza, en dolor. Quizás tu vida, tú digas en este momento, mi vida no tiene sentido, no vale la pena vivir. Quizás tú estás diciendo, yo no tengo perdón de Dios. Quiero decirte en este momento, mi amado hermano, mi amado amigo y amiga que me escuchas, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento, a hacer teshuvá, a hacer un giro de 180 grados, que dejen de alejarse de Dios y vuelvan su mirada hacia Él. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación, el momento de entregarle tu corazón al Señor. Lo único que tienes que hacer es una oración de fe, creer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo, que Hamashiach es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos y confesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en este momento? Yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer. Simplemente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar en esta noche. Número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus peticiones. Todo lo que tú tengas en tu corazón, háblalo con Dios en oración y ten la certeza que allí estará el Señor para escuchar tu oración y para darte respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, a escudriñar la Biblia. Empieza en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento,
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el Evangelio completo del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré una iglesia, una congregación donde se predique el mensaje, el Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.